¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Esta noche nosotros vamos a intentar analizar lo que está pasando desde el punto de vista de la comunicación en general en la Argentina y sobre todo procurando darle una respuesta a ese centralismo porteño que traslada en todo caso una mecánica y una forma de llevar adelante el periodismo muy compleja, realmente muy compleja. Hubo un intento en un determinado momento con la sanción de la Ley de Medios de Comunicación allá por 2010, que intentó generar un reordenamiento de lo que tenía que ver con el papel de los medios de comunicación, el rol de la comunicación de manera integral. Eso finalmente se vio interrumpido cuando asume Mauricio Macri y a partir de un decreto deja de lado los aspectos fundamentales que tenían que ver con el criterio de quienes manejaban la comunicación en la Argentina. Y ese criterio, en todo caso, volvió a darle a las empresas con un criterio de libertad empresarial el manejo de los medios de comunicación sin que hubiera un control de parte del Estado, un control de los sectores sociales que pudieran llegar a opinar, a plantear sus diferencias respecto de qué era lo que estaba pasando en términos de la comunicación en la Argentina. Por estas horas, por estos días, hay un replanteo en ese sentido de algunos sectores vinculados al Frente de Todos y también a los sectores que están relacionados con el área laboral de los medios de comunicación, procurando revertir esta situación y devolverle un papel, un protagonismo a la ley de medios que permita ese reordenamiento que parece absolutamente perdido. Vamos a saludarla a Patricia Grau. Patricia, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches a todos. Sí, un tema muy importante el que se plantea hoy. Por mi parte, yo estuve en contacto con una de las personas de AMRA, de la Asociación de Médicos de la República Argentina, que estuvimos hablando, ¿no?, un poco sobre el tema paritario y un tema que los preocupa y nos debe preocupar a todos, ¿no? Que ya vamos a estar planteándolo, pero una situación de fraude. Claro, una cuestión que por otro lado representa un intento de intervención de la delegación local por parte de las autoridades nacionales del gremio. Nosotros esta noche justamente vamos a estar compartiendo la mesa con un gremialista de aquí de Santa Fe, un integrante de la Asociación de Prensa de Santa Fe, que va a abordar esta temática que habíamos planteado en la apertura. Alejandro Brito, muy buenas noches. ¿Cómo te Hola, va? ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Qué Héctor? decís? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. No, ¿Qué por tal favor. todo? Bueno, los temas, digamos, de esta noche van a estar referidos en una parte a esta cuestión gremial. Es importante el papel de los gremios, en la reconstitución en todo caso, en la necesidad de un equilibrio de la sociedad que lo tiene muy perdido. La Argentina tiene una sociedad muy, muy desigual y el papel de los gremios es un papel fundamental. Sobre todo teniendo en cuenta la siguiente cuestión. Se está hablando de un 7% de desocupación en el país y un 40% de pobreza. Quiere decir que mucha gente que trabaja y lo hace por ahí digna o no tan dignamente, tiene salarios que no le permiten sobrevivir. A tal grado ha llegado el nivel de injusticia social en la Argentina que estamos padeciendo de esta situación. Vamos al enfoque de la economía, lo saludamos a Matías Batista. Matías, muy buenas noches. Hola Héctor, muy buenas noches para vos, para toda la audiencia, para todo el equipo. Hoy vamos a estar hablando en primer lugar del acuerdo al que arribó Massa, el ministro de Economía, con el FMI. Hay un acuerdo muy importante que se terminó de cocinar la semana pasada y la anterior en Washington y que determinó algunos aspectos neurálgicos del desembolso que se viene para la Argentina y la aprobación de las metas por parte del FMI. Bien, Matías, muchas gracias. Pato, tu segundo anticipo. Lo que sobrevino luego de un abuso en una escuela en Ayacucho, en un barrio de Córdoba, en donde abusaron de un niño con TEA, con autismo. Bien, y el último tema, el último anticipo que nos hace Matías Batista.
Bien, en segundo lugar, Héctor, vamos a hablar de las dos caras de una misma moneda. Por un lado, el gobierno está subiendo la tasa de interés y eso beneficia a determinado sector, pero al mismo tiempo está perjudicando a otro sector. Vamos a estar hablando de ganadores y perdedores de esta suba de tasas de interés que dispuso el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Bien, gracias Matías, muy amable. Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, vamos a relacionar el nombre de nuestro programa con lo que tenga que ver con la evolución desde el punto de vista científico, técnico, en este informe, que está auspiciado de esta manera. Sancor Seguros, estamos. Inserción de técnicos químicos en empresas, perfiles y prácticas. El taller estuvo a cargo de la Escuela Industrial Superior. Disertaron los jefes de química presentando plan de estudio y perfiles del alumnado. Participaron las empresas Alitix, Rock River Lab Argentina, Ingeap, Clorar y alumnos de la escuela. El Parque Tecnológico impulsa las exportaciones. Estuvimos presentes en el lanzamiento del programa Desafío Exportador. La iniciativa está a cargo de Santa Fe Global y la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional. A través de dicho programa, se ha logrado que pymes santafesinas exporten por primera vez y que aquellas que ya lo hacen regularmente puedan diversificar sus mercados. La 10ª edición de la Semana Comex se realiza los días 4, 5 y 6 de octubre. En dependencias de la Estación Belgrano, el miércoles 5 se abordarán las exportaciones tecnológicas de valor agregado. Un panel será moderado por Eduardo Matoso. La empresa Clorar integra un proyecto de Fonarsec. Así avanza la producción nacional de electrolito para celdas de baterías de litio. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación financiará un proyecto estratégico. El país sentará las bases para la producción nacional de electrolito, un insumo esencial para la fabricación de celdas y baterías de ion litio. ANR con España. Son oportunidades para el financiamiento de las empresas. El martes venidero a las 10 se ofrecerá una charla informativa sobre proyectos empresariales Argentina y España. Es iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y se usará la plataforma Zoom. Bien, disfrutando de Jairo de Baglietto haciendo Tonada de un viejo amor, tema de Falú, una obra de arte realmente. Alejandro, decíamos en la apertura de nuestro programa del día de hoy que íbamos a abordar el tema de la comunicación, un contexto que la ley de medios procuró ordenar después que hubiera una gran deuda en ese sentido, porque en la Argentina operaba la ley de la dictadura militar, nada más y nada menos en términos de los medios de comunicación, ¿no? Vino a solucionar nada más y nada menos que esa deuda, la ley. Así es. Y un debate que venía arrastrándose de muchísimos años, tanto impulsada, desde el mundo laboral, por trabajadores de los medios, periodistas, desde el mundo académico, ¿no? De las facultades de comunicación, los institutos de periodismo, y que finalmente de alguna manera sintetizó en esa ley que fue muy debatida, que tuvo, recordaremos, ¿no? Hubo foros y encuentros de debate por todo el país, ¿no? Que dieron a luz a esa ley, que fue muy positiva desde todo punto de vista. Nosotros aquí en nuestra zona tuvimos la posibilidad de que nuevos contenidos, ¿no? Porque uno de los énfasis era la producción de contenidos locales, y entonces eso daba trabajo para los periodistas, pero también para los técnicos, los músicos, los artistas locales. Y también implicaba para el público, ¿no? La posibilidad de tener más producción local, y eso es positivo para todos. Bueno, eso fue un poco
el resultado, y finalmente, bueno, pasó eso que vos decías, ¿no? Finalmente hubo un decreto, ¿no? Que fue el segundo día de presidencia de Mauricio Macri, que, bueno, un decreto que tumbó los contenidos, no toda la ley, pero sí aquellos contenidos que daban, fundamentalmente apuntaban a desmonopolizar. Sí, tendencia que en todo caso en la década del 90 se puso en marcha, se fue reafirmando. En la década del 90 hay que recordar que Menem entregó un canal a cada uno de los diarios de Buenos Aires. Exacto. Cuando la ley decía en ese momento, la ley de la dictadura decía que un medio escrito no podía tener un medio audiovisual. Exacto. Sin embargo, rompió con todos los esquemas y a partir de allí se generó una instancia de predominio de determinados grupos en el manejo global de la comunicación. Yo creo que eso es tremendamente negativo, pero también en la puesta en marcha de la ley, el gobierno de Cristina puntualmente tuvo un objetivo, que fue perseguirlo al Grupo Clarín. Yo creo que si hubiese puesto énfasis en lograr que otros se desarrollen de una manera mucho más significativa, hubiera sido más positivo. Pero bueno, Sí, las cosas ocurrieron y yo no ocurrieron de comparto esa manera. Cada uno tiene una mirada, ¿no? No, seguro. Yo no comparto el hecho de la utilización de la palabra persecución, porque creo que no fue así. Sí creo que, digamos, hubo un énfasis puesto sobre un grupo, Sí. Que, bueno, tiene que ver con que ese es el grupo dominante, ¿no? En ese momento lo era y hoy lo sigue siendo, mucho más aún. Mucho más. Sobre todo a partir de la alianza que hace con la Telefónica, ¿no? Claro, sí, porque, digamos, hay una realidad que nosotros desconocíamos hasta ese momento, que era que los medios se transformaban en grupos económicos, ¿no? Eso fue un fenómeno que en la Argentina era desconocido, y entonces cuando eso ocurrió, las empresas de medios, las empresas periodísticas dejan de moverse como empresas periodísticas y se empiezan a mover como grupo económico. Y eso trae un problema muy grave para el periodismo, y también para el público, ¿no? Sí, bueno, desde siempre se discutió el rol de las empresas en el manejo de los medios, porque en general se planteaba, a ver, la libertad de prensa, y en realidad en lugar de libertad de prensa estábamos hablando de libertad de empresa. Es un concepto... Es un matiz, parece un matiz, sí, pero no es pero un no es matiz. tanto un matiz, Sí, es una sí. cuestión de fondo en Sí, todo sí. caso. Porque tiene que ver con esto que yo planteaba, en el sentido también de la centralidad. El acuerdo del Grupo Clarín con el Grupo Telecom es un acuerdo clave en términos del manejo de la información en la Argentina. Es muy importante. Digo, en el sentido de que pasa a ser de una situación anterior todavía mucho más dominante, mucho más compleja de resolverla, en el sentido de lograr la participación de otros actores, ¿no? Si no son estos actores, no hay quien juegue prácticamente en la comunicación. Sí, y que ahora, digamos, se hace más complejo también porque con el control de nuevas áreas como los datos y como digamos, la telefonía, y la convergencia, digamos, entre la telefonía móvil e Internet, entonces la posibilidad del control de la información es mucho más grande. Y eso, bueno, nosotros lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? Lo estratégico que puede resultar controlar la información, no solamente desde el punto de vista del periodismo, sino también desde todo el punto de vista de la transmisión de datos, ¿no? Entonces, bueno, esos aspectos, hay muchísima preocupación sobre este tema, no solamente en la Argentina. Leíamos hace poco, la UNESCO dio a conocer un informe, ¿no? A partir de la emergencia, ¿no? No solamente de los grandes grupos locales, sino de los grupos internacionales, sobre cómo, alertando sobre los riesgos para la diversidad y para la libertad de expresión que significan esta enorme convergencia tecnológica y de control de la información. Sí, todavía hay una vuelta de tuerca más en relación a ese tema, porque hay una acusación concretamente contra los medios de comunicación globalizados, en el sentido de una intervención en la política, en la vida interna política de los países latinoamericanos fundamentalmente, ¿no? Esto ocurre en todo el mundo, pero particularmente empieza a manifestarse en América Latina en una combinación también con el Poder Judicial, concretamente.
Entonces, hay una intervención de sectores privados con parte del Estado, lo cual complejiza de una manera muy significativa el papel, el rol de los medios de comunicación. Sí, es así como vos decís, ¿no? Y esto, digamos, hay más problemas también, porque por supuesto Internet digamos, nos ha traído una enorme cantidad de beneficios, pero también estamos viendo ahora dramáticamente en la Argentina, digamos, se ha promovido por omisión la circulación de contenidos violentos, y eso está abriendo, digamos, un panorama de muchísima preocupación respecto al futuro de la democracia. En la Argentina lo estamos viendo ahora, ¿no? Con la aparición de grupos neonazis que parecían, ¿no? Que emergen de suburbios que parecían que no iban a existir más en la Argentina, y sin embargo vuelven a emerger, ¿no? Como ya hemos visto, lamentablemente ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, ahora vemos, bueno, ha pasado en Brasil, ¿no? Uh-huh. Vemos que emergen, ¿no? de un submundo grupos violentos dispuestos a volver a convertir el asesinato político como una opción, ¿no? Sí. En la Argentina. Sí, en ese sentido hay una situación muy grave. Convengamos en todo caso que estos grupos han aparecido prácticamente en todo el mundo. Durante el desarrollo de la pandemia se han unido y han aparecido fundamentalmente a través o atrás de aquellos movimientos que estaban identificados con los antivacunas, ¿no? Por lo tanto, hubo una especie de cobertura de otros objetivos que le dieron espacio posible como para empezar a manifestarse. Y convengamos, en todo caso, que desde el punto de vista electoral, en distintos lugares del mundo, los sectores de la ultraderecha han ganado un espacio significativo. Esto como un panorama general. Me parece importante, en todo caso, que hablemos de qué es lo que se puede hacer en términos de los medios de comunicación con este panorama global para tratar de encauzar, en todo caso, una forma de comunicación y una forma de expresión que aparecía como una democratización, pero ante grupos muy bien organizados. Ya no estamos hablando de participación de la sociedad, sino que estamos tapando, en todo caso, el accionar de grupos con intereses creados muy particulares. Sí, sí, y creo que nosotros, quienes trabajamos en los medios, tenemos que ser muy responsables y conscientes de que las palabras tienen poder, ¿no? Y entonces las palabras legitiman, ¿no? Habilitan, hacen que sea posible la circulación de ciertos discursos que en otro contexto eran, digamos, impensables y que nadie se animaría a decirlo en voz alta, ¿no? Lo vimos con la pandemia, como vos bien dijiste, pero no solamente lo vimos en ese momento, sino que también lo estamos viendo con discursos que habilitan el uso de la violencia, porque no lo condena, y eso genera la posibilidad de que estemos, ¿no? Enfrentándonos después a una espiral de violencia. En la Argentina ya vivimos eso. Sí, sin duda. Alejandro, pregunto esto, frente a esta situación, yo digo, la ley de medios, cuando se termina de sancionar, no tuvo en cuenta algunas evoluciones de carácter tecnológico, que no era que eran inminentes, sino que ya estaban directamente instaladas. Y me parece, desde ese punto de vista, que allí también hay otro aspecto que es lo que terminamos de señalar, que hay grupos que están trabajando, en todo caso, en las redes, de una manera organizada. Las redes aparecen como si fuesen, no sé, la base de la democratización de la palabra, y no es así. Entonces, qué proyectos hay, en todo caso, como para poder normalizar esa situación y complementar la ley de medios? Bueno, hay esta preocupación, hay muchos que estamos pensando, ¿no? sobre estos temas. Esta semana en el Congreso Nacional se presentaron algunos proyectos también de ley, fundamentalmente buscando
digamos, volver a plantear la discusión de la democratización de la palabra, ¿no? de dar herramientas para que haya más voces, para que no esté tan concentrado la palabra, vos lo hablabas hace un ratito, ¿no? La concentración en Buenos Aires, ese es un grave problema, ¿no? Es un grave problema y porque, digamos, todo el resto pasamos a ser un poco espectadores de 2, 3 grandes actores que no escenifican una disputa que muchas veces no es la disputa que nosotros tenemos en nuestros lugares, ¿no? En nuestros territorios. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para democratizar esto, ¿no? Para que sea posible la circulación de otro tipo de discursos? Y después creo que respecto de Internet, puntualmente necesitamos ahí una herramienta que sea potente, ¿no? Hay muchas discusiones respecto de qué hacer, no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Con la conformación de estos grandes conglomerados como Facebook, Google, Meta, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace para que no esté tan concentrado el poder en 2 organizaciones, ¿no? Que están fuera de toda normativa? ¿Y los gremios qué papel están jugando ahí? Bueno, los gremios ahora estamos fundamentalmente buscando promover estas discusiones entre nuestros propios compañeros, digamos, que empecemos a ver este problema como un problema que tiene que ver con la calidad del periodismo que estamos haciendo, ¿no? Con la necesidad de ser muy criteriosos respecto del uso de la palabra, ¿no? Y la necesidad de que, hagamos un mejor periodismo, porque eso también va a redundar en una mejor calidad de vida para todo el país, ¿no? Para toda la Argentina. Chocamos con un montón de dificultades, ¿no? No somos ajenos en cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto a las condiciones salariales y demás, al panorama que vos describías hace un rato respecto de las enormes dificultades que estamos atravesando desde el punto de vista como trabajadores, ¿no? Que tiene que ver con digamos, si bien la desocupación hoy está en un nivel bajo, lo cierto es que los salarios están también en un nivel muy bajo, y eso realmente conlleva muchas dificultades para hacer buen periodismo, digamos, sí, ¿no? Y por otro lado representa en todo caso, porque no es solamente el atraso de los trabajadores de prensa en sus salarios, ¿no? Sino que en general hay vastos sectores que tienen que ver con la actividad económica que tienen malos salarios. Y eso representa una situación de inequidad desde el punto de vista social que es necesario corregir, porque cualquier sociedad que es injusta genera la primera violencia. Esa es la primera violencia y uno en todo caso debe estar preparado a corregirlo de la manera más rápida, porque por otro lado, que los trabajadores tengan recursos económicos significa que las empresas tengan un mercado interno fuerte. Y eso es lo que en muchos casos, para impulsar un desarrollo inclusivo, está faltando. Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, en el bloque anterior estábamos hablando, en la última parte del bloque anterior, respecto del rol de los sindicatos, ¿no? La necesidad en todo caso de que los sindicatos tengan un papel determinante en el sentido de procurar ese equilibrio del que estábamos hablando, situación muy difícil. Involucra a los trabajadores de prensa, involucra a los médicos, a los profesionales de la salud. Esta situación, es decir, de eso estamos hablando. Esta situación y todo lo que tiene que ver con la información, porque uno que está en la comunicación todo el tiempo está recibiendo información, comunicados de distintos gremios para hablar de esto, de aquello. Bueno, esta semana es el tema de las paritarias, obviamente. Seguro. Entonces, uno va leyendo y a veces no termina de sorprenderse, ¿no? Y cuando vos agarrás un comunicado de la gente de AMRA, que empieza, dice, ante el comunicado de AMRA Nacional en referencia a la expulsión de nuestra colega, la doctora Sandra Mayorano, decimos, pues sí, Sandra Mayorano, una tipa que
Sí, yo he hablado varias veces con ella, es realmente muy buena desde el punto de vista comunicacional. Y en el sentido de dónde pone los puntos de reivindicación, exacto, digamos, de la expresión sectorial, ¿no? Bueno, lo llamativo es que dice, sigue el comunicado, dice, este es un embate más de una comisión nacional la cual no representa a afiliados de Santa Fe, a colegas ni a delegados, con el interés de manejar el poder, y la caja más grande de ANRA Argentina es ANRA Santa Fe, ha realizado una elección fraudulenta con cambio de padrones. O sea, cuando hubo, que fue en agosto, las elecciones... Claro, justamente todo esto que se está denunciando tiene que ver con el hecho, si se carcome más, diría, de lo que en todo caso está deteriorada la imagen de los gremios en general, con situaciones como esta, y en todo caso con operaciones de este tipo, vamos a tener más dificultades desde el punto de vista institucional de que las cosas se puedan revertir. Bueno, claro. ¿Qué es lo que plantea la gente de ANRA entonces? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice, están planteando, hay una elección fraudulenta con cambio de padrones constatado por escribanos en Santa Fe y Rosario, luego una intervención de la seccional, la cual el Ministerio de Trabajo de la Nación declaró nula jurídicamente. Prosiguieron con una disolución de división en partes de Santa Fe y reinará, dice el comunicado, y ahora este intento de expulsión sin ningún requerimiento a nuestra colega Mayorana, sin derecho a defensa de ningún tipo. Ahí estamos rozando otra parte también, que es el tema. Claro, que son los métodos y procedimientos que algunos gremios tienen y algunos dirigentes gremiales. Bueno, a raíz de todo esto, que es muy extenso y muy largo, me comuniqué con Emiliano Mesa, que es representante de ANRA, y vamos a escuchar no solamente la cuestión paritaria, sino sobre esta historia que está ocurriendo. Bueno, respecto de lo que es paritaria, nosotros logramos cerrar la paritaria del sector profesionales de la salud con una aceptación en votación, un porcentaje cercano al 70%, 69,5% específicamente. Una paritaria que fue realmente vergonzosamente condicionada para los trabajadores también profesionales de la salud y que nosotros entendemos va a quedar hacia fin de año corta en lo que es el porcentaje final de aumento, con lo cual manifestamos en la misma nota de aceptación al Ministerio que de ser necesario en noviembre nosotros vamos a estar llamando nuevamente a paritarias para poder discutir esos porcentajes. Y eventualmente el 5% previsto de aumento para diciembre, vamos a pedir un adelantamiento. Lo otro que me consultaban tiene que ver con el tema de la interna que estamos padeciendo, una interna que ha tenido un nivel de escalada impresionante, increíble, realmente una situación muy vergonzosa, con tantos problemas que tenemos los profesionales de la salud. Dedicar tiempo a esto se hace muy cuesta arriba. Un ANRA nacional que junto a un puñado de cómplices de acá de la provincia de Santa Fe llevaron adelante primero una intervención que el Ministerio de Trabajo de Nación declaró nula por ineficacia jurídica. Tras eso siguieron con una disolución. El Ministerio nos permitió hacer unas elecciones en las cuales un 70% de la gente nos acompañó. Burlaron absolutamente todo esto. En la misma paritaria no tuvieron en cuenta la opinión siquiera de un solo delegado de toda la provincia. Los delegados son incuestionables, son elegidos por la gente, con lo cual ahora aumentaron la apuesta directamente expulsando a nuestra secretaria general electa democráticamente, así que estamos viendo justamente en la Asamblea de Delegados cómo vamos a hacer para continuar, porque nosotros entendemos que esto es un atropello. Incluso hacen una asamblea en provincia de Buenos Aires, no la hacen acá en Santa Fe, para poder expulsar a una delegada, a una secretaria general local. Así que todas cuestiones vergonzosas que esperamos que no se repitan nunca más dentro del sindicato. Vamos a ver qué acciones tomamos y le vamos a comunicar a todos los afiliados. Bien, vamos al primer informe de Matías Batista. Te escuchamos, Matías. Bien, como decíamos al principio del programa, el gobierno llegó a un acuerdo por intermedio del Ministerio de Economía con el FMI, se aprobaron las metas del primer semestre, estaba en revisión el segundo trimestre del año 2022, se terminó aprobando ese
ese conjunto de metas que la Argentina debía cumplir para con el FMI. Y en el marco de lo del diálogo que tuvo con Cristalina Georgieva, el ministro de Economía, Sergio Massa, lo que ocurrió es que se recortaron algunas metas en detrimento de la Argentina, y yo creo que eso forma parte de una apuesta que está haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa, en tanto y en cuanto tiene financiamiento interno, y el acuerdo al que arribó con el FMI es que en vez de utilizar el 1% de la posibilidad de financiarse mediante la emisión de moneda, va a utilizar el 0,8% del PBI para este año. Esa diferencia va a surgir, por supuesto, del endeudamiento interno y la colocación de deuda y letras en el mercado interno que el gobierno está auspiciando, y le está realmente yendo bien en ese sentido, en lo que es la colocación de letras, independientemente del costo financiero que eso le implica al gobierno. Y esto determinó la aprobación de las revisiones del segundo trimestre, más la visita de Massa a Washington, permitió que se aprueben los 3.900 millones de dólares que el FMI le va a girar a la Argentina, y al mismo tiempo una reunión muy importante con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo para que se autoricen 500 millones de dólares que estaban comprometidos hace un tiempo y que no se les daba el visto bueno desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, bueno, esto es un poco los aspectos centrales del acuerdo entre el FMI y el Ministerio de Economía, y aparentemente por primera vez en tiempo, tanto el Ministerio de Economía como el FMI tienen en claro dos cuestiones: el diagnóstico sobre la economía, y en segundo lugar, cuáles son las recetas que hay que aplicar para transitar y cumplir con los puntos que pide el FMI, ¿no? Hasta ahora no había acuerdo unánime entre el FMI y el Ministerio de Economía. Digo hasta ahora porque hasta la gestión de Guzmán e incluso la de Batakis no estaba todavía ese acuerdo entre ambas partes cerrado. A partir de ahora eso ocurre, y creo que ese es un aspecto positivo dentro de lo negativo que significa siempre seguir la receta del fondo, ¿no? Bien, vamos al segundo informe de Patricia Grau, un tema realmente muy doloroso, de acuerdo al anticipo que habías hecho, Patricia, ¿no? Así es, un tema que verdaderamente nos tiene que alertar a todos y a cada uno de los argentinos, no santafesinos, es argentinos, el tema de la falta de empatía con la discapacidad, y en este caso con una cuestión mucho más grave, que es el abuso de un compañero con TEA de otros compañeros, y que después la escuela simplemente haga como que no pasó nada, un padre encadenado que denuncia y de golpe trasladan a los maestros a otro lugar donde van a seguir siendo directivos, maestros y demás, y un padre que denuncia que la escuela ahora los trata como que son los peores de todos. Vamos a escucharlo a Jorge Martínez, padre de la víctima de la escuela en barrio Ayacucho de Córdoba. Es una manipulación total al quedar a cargo la inspectora Liliana César, que es cuñada de la vicedirectora. Han manipulado a los niños de primero a tercer grado para que escribieran estos carteles, haciéndoles creer a los chicos de que habíamos ensuciado el colegio para ellos limpiar su nombre, ¿no? Los papás de estos niños que fueron manipulados han hecho denuncia en el ministerio. La inspectora no supo dar una explicación, dijo de que no tenía en conocimiento nada. Ella está todos los días ahora, y a partir de que sucedió esto, una inspectora que va a estar en el colegio y no va a ver que la reja de la puerta de su colegio está llena, empapelada con estos carteles que habían hecho. Lo que nosotros vemos es que la institución sigue en la misma situación, que bueno, al enterarnos de que la inspectora es cuñada de la vicedirectora, la directora general de educación primaria, Estela Adroé, dijo claramente en nota y confesó de que sobre los directivos Marta Chanquilla y la vice Claudia Barriga, todo había sido un cambio de hábitos laboral para ellas, para poder lograr el orden en la institución y el trabajo
se está sancionando como corresponde a estas personas. En realidad la justicia ha sido ni a medias, podemos decir. No se ve acompañamiento sincero de nadie porque no hay seriedad en todo el movimiento que han hecho a raíz de lo sucedido, no hay un poco de seriedad. Si este caso no sirve para que los altos funcionarios, la gente del ministerio, que haga el cargo responsablemente, ¿qué es lo que esperan que pase? ¿Que en un baño maten a una criatura? ¿Qué van a hacer en ese momento? ¿Qué van a esperar que pase? Esta gente se piensa de que con haberles robado la espalda a una persona, a un padre destrozado como estamos nosotros, fue firmado con que apartaban, nos mintieron en eso, porque lo apartaron del colegio. Ahora, mañana esa gente está dirigiendo tareas en otro colegio. Nuestro hijo, el día jueves, nos pidió: papá, mamá, por favor, no me envíen más a ese colegio. Mis compañeros me pelean, me tratan mal, pensándonos el dolor que siente, el temor que siente de volver a ese colegio. Nadie del gobierno, una persona ajena a todo esto, una persona con corazón, el señor Sergio Rendón, que es director general del Colegio Hija de María Inmaculada, él se acercó a nosotros desde el primer momento para decirnos que ponía su colegio a disposición y que nos iba a dar una beca para que él pudiera seguir estudiando ahí. Pero respuesta de la provincia, del Ministerio de Educación, que es la respuesta que nosotros necesitamos recibir, no aparece nadie, absolutamente nadie. Bien, vamos con el segundo informe de Matías Batista. Mati, te escuchamos. Bien, Héctor, el segundo aspecto del que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con la suba de la tasa de interés por parte del Banco Central. 75 puntos porcentuales la tasa nominal anual, 107.05 la tasa efectiva anual. Esto tiene implicancias positivas para los ahorristas porque van a poder colocar sus plazos fijos y su dinero a plazo con una tasa de retorno mucho mayor que la que estaban obteniendo, pero por otro lado tiene aspectos negativos. ¿Cuáles son esos aspectos negativos? Bueno, el costo financiero, tanto para las pymes como para todas las industrias, como para todo lo que es el consumo, obviamente va a subir de sobremanera. La tasa de refinanciación de lo que tiene que ver con tarjetas de crédito se fue al 132% y la tasa efectiva anual para los créditos que otorgan los bancos está en el 130 y el 180% de la tasa efectiva anual. Realmente preocupante esa situación porque obviamente la receta del gobierno es, con la suba de tasa de interés, una de las recetas del FMI, como marcábamos en el primer bloque, tratar de enfriar la economía y con eso bajar la inflación galopante que tiene la Argentina. Es una receta ortodoxa, es una receta que requiere de mucha muñeca para no pasarse y que después termines entrando en una recesión. Es como la teoría de la ducha, agua caliente, agua fría. Bueno, en algún punto tiene que salir agua caliente y agua fría para que se pueda llevar en un equilibrio y no se pueda duchar sin agarrar agua muy fría ni agua muy caliente. En economía esto se lo conoce de esa manera y se utiliza esa metáfora para hablar de que cuando la sube la tasa de interés es muy fuerte puede resentir la economía y puede entrar en una recesión. Hay un fino equilibrio y ese fino equilibrio es el que tendrá que sopesar constantemente el Ministerio de Economía para evitar que la Argentina entre en un enfriamiento demasiado fuerte de la economía y esto provoque una recesión. Matías, muchísimas gracias. Entonces nos encontramos la semana que viene. Alejandro, nos queda un minuto. En todo caso, estuvimos haciendo una evaluación de lo que es la responsabilidad institucional del gremio en cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Pero yo sé que el gremio, su primer punto tiene que ver con la reivindicación de los trabajadores afiliados. ¿Cómo están en ese sentido? Bueno, ahora justamente estamos atravesando una negociación paritaria, también muy compleja. Estamos necesitando una respuesta por parte del sector patronal, de las empresas locales, en este caso de la provincia de Santa Fe, que entiendan que estamos ante una situación de gravedad que requiere también de un esfuerzo por parte de la patronal
con una propuesta que realmente sea suficiente como para dar una salida y que no, digamos, porque no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo de los salarios. ¿Y de qué están hablando ustedes? Bueno, ahora estamos atravesando, digamos, estamos en un segundo periodo, digamos, nosotros dividimos en tramos la negociación paritaria de este año, hicimos un pedido, digamos, para este nuevo, la segunda parte, digamos, del 2022-2023. Las empresas nos tienen que dar unas respuestas y bueno, digamos, por ahora no podemos dar bien las cifras, pero bueno, ellos, digamos, estamos ahora a la expectativa de una propuesta empresaria. El tema es que no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo del salario, digamos, eso, estamos en una situación que ya no admite más, digamos, eso. Bien. Alejandro, gracias por venir. Muy amable. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pato. Buenas noches, nos encontramos la próxima semana. Chao. Así será. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.